La única garantía que yo no les voy a dar nunca es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales. Esa no se las puedo dar. Si no van a las elecciones, ¿cómo van a tomar el poder político y ganar la presidencia? ¿Qué van a hacer un día después de las elecciones? ¿Un golpe de Estado? El presidente Nicolás Maduro formalizó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. La Mesa de la Unidad Democrática exigió al gobierno venezolano garantías electorales para poder participar en las elecciones presidenciales. El CNE se encuentra evaluando la fecha de la elección de los consejos legislativos, consejos municipales y la Asamblea Nacional. Amigos televidentes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la misión estelar de El Noticiero. Les saludamos Claudia Hernández y Kevin Alfonso Gil. Claudia, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Kevin? Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludamos también a nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el noticiero, para que interactúen con nosotros. De inmediato las informaciones más destacadas del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, formalizó este martes su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral apoyado por el Gran Polo Patriótico, coalición conformada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Comunista, Unidad Popular Venezolana, Patria para Todos, Movimiento Podemos y el Movimiento Somos Venezuela. El jefe del Estado considera que la oposición cuenta con todas las garantías para medirse en los comicios del próximo 22 de abril. Advirtió sobre un supuesto sabotaje por parte de la Mesa de la Unidad Democrática durante el proceso electoral. El primer mandatario, quien opta a la reelección, entregó a la presidenta del CNE el plan de gobierno 2019-2021, donde supuestamente, entre otras cosas, hay políticas económicas para solucionar la crisis que atraviesa Venezuela. Primer escenario, atención Venezuela, que se inscriban los candidatos de la oposición. Tienen todas las garantías internacionales, nacionales y electorales. ¿Qué me van a buscar? La única garantía que yo no les voy a dar nunca es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales. Esa no se las puedo dar. Y el escenario número 2 es el escenario de que los partidos políticos de la oposición no inscriban candidato presidencial y hagan un llamado a la abstención, al boicot y al sabotaje electoral. Aseguró además que el partido de gobierno se prepara ante los escenarios más complejos tras supuestas medidas radicales por parte de la oposición luego de los resultados de las presidenciales. Si no van a las elecciones, ¿cómo van a tomar el poder político y ganar la presidencia? ¿Qué van a hacer un día después de las elecciones? ¿Un golpe de Estado? ¿Una invasión? ¿Una intervención extranjera? Y el pueblo venezolano y la Fuerza Armada y la Unión Cívica Militar aceptaría una intervención extranjera. Insistió que será luego de los resultados de las elecciones del 22 de abril cuando se abocará a resolver los problemas económicos del país. Harley Monseguilemán, Televen. El Consejo Nacional Electoral recibió 3 candidaturas, además de las del presidente Nicolás Maduro y el exgobernador de Lara, Henry Falcón. Estas serán sometidas a un proceso de auditoría para definir su estatus entre rechazada o aceptada. Reinaldo Quijada por el partido UPP 89, el empresario Luis Alejandro Ratti como independiente, el militar retirado Francisco Visconti y Enrique Falcón, en representación de los partidos Avanzada Progresista, MAS y COPEI, son los principales contrincantes que se medirán el próximo 22 de abril contra el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante su discurso, luego de la consignación de los documentos, el exgobernador del estado Lara expresó que le manifestó a los 5 rectores del CNE un conjunto de exigencias entre las que destacan la observación internacional por parte de organismos como la ONU, UNASUR, la Unión Europea y Mercosur. También pidió que se revise el cronograma electoral con el propósito principal de que sea postergada la fecha de la votación. Hemos librado una batalla para mejorar las condiciones electorales. Conversamos en este momento con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hemos solicitado que todos los electores migrados arbitrariamente de sus centros electorales en los procesos pasados sean una vez reconocidos
y regresados a sus centros de origen. Hemos solicitado que los puntos rojos y otros mecanismos de coerción social y política sean abolidos o alejados sensiblemente de los centros de votación. Vamos a ganar, seguro estamos de ello. El candidato a la presidencia, Henry Falcón, señaló al presidente Maduro como su principal adversario, agregando que de resultar electo, aplicará políticas que le garanticen a los venezolanos el acceso a los medicamentos, la seguridad y los alimentos. Aseguró que creará las condiciones para que los migrantes venezolanos regresen al país y además se logre la libertad de los denominados presos políticos. Parte de su discurso estuvo reservado a extenderle una invitación a los venezolanos a participar en estos comicios y aseguró que este miércoles ofrecerá una rueda de prensa en la cual sostendrá un intercambio de preguntas y respuestas ante todo el país. Una vez culminada la etapa de inscripciones, se da inicio al proceso de subsanación en el cual aquellas personas que no pudieron completar la lista de recaudos podrán acercarse hasta el Consejo Nacional Electoral y entregar cualquier documento faltante. Francisco Marín, Televen. Y la Mesa de la Unidad Democrática exigió al gobierno venezolano garantías electorales para poder participar en las elecciones presidenciales. A través de una carta dirigida al mandatario nacional, la MUD resaltó que es necesario adelantar la elección presidencial, pero la fecha de los comicios debe dar el margen suficiente para garantizar, construir y difundir adecuadamente las ofertas electorales, además de permitir la conformación de una misión de observación internacional que verifique todo el proceso, dirigida por la Organización de las Naciones Unidas. También exigió la designación expedita y acordada de 2 nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, que saldrían de un consenso entre el gobierno y la oposición, para que sustituya a los nombrados el 13 de diciembre de 2016 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La Mesa de la Unidad Democrática solicitó que se garantice el acceso equilibrado, tanto en los medios privados como en los públicos. Asimismo, indicó que los espacios de propaganda deben ser gratuitos durante todo el proceso electoral en los medios radioeléctricos públicos y privados de Venezuela. Además, pidió que a la fecha de la convocatoria de las elecciones, los centros nacionales de votación sean reubicados a sus lugares originales. La unidad indicó que de verificarse los cambios antes mencionados, ratificaría al país su intención de asistir a un proceso de elección presidencial y de ser ganadores de los comicios, le darán al presidente Maduro y a su partido el trato que se le debe para iniciar el camino a la reconciliación nacional. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, informó que están evaluando la fecha de la elección de los consejos legislativos, consejos municipales y Asamblea Nacional tras el planteamiento del presidente Nicolás Maduro. D'Amelio señaló que la fecha para estos comicios depende del Comité Técnico del CNE. Destacó que para este tipo de proceso se requiere de un trabajo mayor por la cantidad de postulaciones y organizaciones políticas participantes, a pesar de que la actual Asamblea Nacional fue electa por el pueblo en el año 2015 y su periodo legalmente finaliza en el 2019, indicó que según el artículo 349 de la Constitución de los Poderes Constituidos, no pueden impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. En este caso, será el Tribunal Supremo de Justicia, en una interpretación del artículo, quien determine cómo será el proceso para la elección de los nuevos diputados del Poder Legislativo. Y la Asamblea Nacional calificó como un simulacro electoral la convocatoria a los comicios presidenciales del próximo 22 de abril. El presidente del Parlamento venezolano, Omar Barbosa, afirma que existe ventajismo y no se garantiza la transparencia del proceso. En el texto aprobado por la bancada opositora del Parlamento se invocan los artículos 5, 62 y 63 de la Constitución. Además, se considera como prematura la convocatoria de presidenciales para el 22 de abril, pues a su juicio no hay garantías. Por ello se exigieron elecciones libres y transparentes. El presidente del Parlamento, Omar Barbosa, fue el encargado de iniciar el debate. No podemos olvidar lo que declaró la gerencia de Smartmatic en cuanto a la comprobación de que por lo menos más de 1 millón de votos fueron alterados por el Consejo Nacional Electoral. No podemos olvidar lo que pasó en el estado Bolívar, donde a través de forjamiento de actas le quitaron la legítima elección a Andrés Velázquez como gobernador de ese estado. En un proceso electoral, en un sistema electoral, donde se han producido ese tipo de hechos de conocimiento público, por supuesto que no es un sistema confiable. El pueblo de Venezuela realmente elija. Que el pueblo vote con la B de la victoria,
Nosotros queremos elegir a un nuevo gobierno que le ponga fin a este drama que vive el pueblo de Venezuela, con garantías y con tiempo suficiente para que el pueblo decida libremente cuál es el destino que quiere para nuestro país. En el documento también se respaldó la constitución del Frente Amplio Nacional para articular fuerzas sociales y políticas a favor de la democracia. Nos llama a articular, nos llama a volver a movilizar para exigir condiciones claras, para volver nosotros a tener lo que tuvimos en el 2015. Un mensaje, oportunidad, candidato o candidatos, representación, movilización, esperanza, recuperemos la esperanza. Somos mayoría, debemos ejercerla a través de Frente Amplio. El presidente de la Asamblea Nacional también informó durante la sesión que fue aprobada el programa legislativo para el año 2018, el cual estará integrado por 20 leyes, las más destacadas, la Ley de Amnistía, de Emergencia Social y de Producción Nacional. Estas normativas formarán parte de un banco de leyes. Mardoley Prim, Televen. La Organización de las Naciones Unidas confirmó que recibió la petición de Venezuela para observar las elecciones presidenciales del 22 de abril, petición que están examinando. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, recordó en todo caso que la observación electoral por parte de Naciones Unidas requiere siempre un mandato aprobado por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General. Y el gobierno venezolano entregó una nota de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson, en rechazo a las declaraciones en las que se amenaza al país y se promueve la injerencia norteamericana. La misiva diplomática fue entregada por el viceministro para América Latina de Venezuela, Alexander Yanes, quien a su juicio señaló que el gobierno estadounidense aplicará un embargo petrolero en un futuro inmediato y se ejecutarán sanciones financieras en contra de funcionarios venezolanos. El ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, señaló que no existe por ahora la posibilidad de que España y Venezuela vuelvan a intercambiar embajadores. Esto después de la expulsión de sus respectivos diplomáticos en Caracas y en Madrid, ocurrida el pasado mes de enero. Dastis detalló que no se ha reunido con el canciller venezolano Jorge Arreaza. Sin embargo, afirmó que mantiene conversaciones de bajo nivel con el jefe de la diplomacia venezolana. Ambos funcionarios participan en el Consejo de Derechos Humanos y la Conferencia de Desarme de la ONU, que se desarrollan en Ginebra, Suiza. Y para superar la crisis que vive Venezuela, la Comisión Internacional de Derechos Humanos exigió hoy al gobierno nacional que le permita el ingreso de ayuda humanitaria al país. El abogado peruano Francisco Eguiguren pidió al gobierno que cese las sanciones unilaterales que interpuso al organismo internacional para que la comisión pueda visitar el país. Por su parte, el representante venezolano en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeVoe, aseguró que la crisis humanitaria en el país se debe a las sanciones económicas que ha interpuesto a Estados Unidos. Agregó que el gobierno reconoce que existen dificultades para el acceso de medicamentos, pero que tienen la capacidad para adquirirlas y proveer a la población venezolana. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidieron este martes al gobierno de Venezuela abrir un canal humanitario para atender las consecuencias de la crisis de nuestro país. Santos aseguró que Perú y Colombia reciben una cantidad muy importante de migrantes venezolanos debido a la situación económica, la ascendente inflación y el desabastecimiento de alimentos y medicamentos. En emergencia se encuentran los 3 principales hospitales de Anzoátegui por falta de insumos. Centros de salud que sirven a 7 entidades del país solo están atendiendo emergencias y se detectaron mafias que venden los insumos en complicidad con trabajadores del Ministerio de Salud. Sabemos que el Hospital Racetti está en terapia intensiva y es nuestro compromiso sacarlo de esa terapia intensiva y que vuelva a su normalidad. Y hemos logrado pues apresar a bandas que de una u otra forma han estado conectadas con personas de la proveeduría y ha dado resultados, no nada más en el control en el Racetti, sino en otros hospitales como el Hospital Luis Alberto Rojas de Cantaura y el Hospital Felipe Guevara Rojas del Tigre. El gobernador de la entidad, Antonio Barreto, señaló que con recursos propios están solventando algunos de los problemas inmediatos, pero aún se encuentran a la espera de dotación solicitada al Ministerio de Salud para mantener los hospitales operativos. Sin embargo, es importante que desde el gobierno nacional nos bajen los recursos o nos lleguen las medicinas para que estén mejor dotados
nuestros dos hospitales, tanto de la zona centro como el de la zona sur, para que con mejor dotación en la zona centro y en la zona sur, nosotros permitamos un descongestionamiento del Hospital Raceti. Además, el índice de agresiones a los médicos se ha visto aumentado por parte de los familiares, quienes, movidos por la preocupación que genera el estado de salud de sus pacientes y la falta de insumos, agreden físicamente a los doctores y enfermeras, razón por la que fue reforzada la seguridad en las emergencias. Profesionales de la salud como médicos y enfermeras solicitan que con urgencia se dote a los hospitales de material desinfectante para poder evitar el riesgo biológico que se vive dentro de los principales hospitales de la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Kelly Clements, reconoció que el movimiento de refugiados venezolanos es preocupante, por lo que está analizando la situación para proveer protección a estas personas. Clements informó que alrededor de 133.000 venezolanos han solicitado refugio en otros países entre el año 2014 y 2017. La alta comisionada añadió que las Naciones Unidas ayudarán a los gobiernos de la región, incluidos los de América Central, pues hacia esta área es donde se dirige el mayor flujo de inmigrantes. Para paciente oncológico en Maracaibo se solicita etoposide de 100 miligramos. Si desea colaborar, comuníquese con los números 0414-360-6380 o 0414-633-8556. Muchísimas gracias por su colaboración. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, más de la emisión estelar del noticiero. Se solicita anastrozol de 1 miligramo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número telefónico 0416-899-9635. Gracias por su colaboración. Durante los ejercicios realizados por la CEOFAN en los estados Zulia, Táchira y Falcón, se logró la incautación de material estratégico como combustible, sustancias ilícitas, cono monetario y alimentos. Esta operación militar fortaleció la defensa integral de las regiones fronterizas con Colombia. Se recrearon situaciones diversas que fueron enfrentadas por efectivos militares, tanto vía terrestre como marítima. Miembros del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguraron que garantizar la independencia plena en toda Venezuela a través de este plan operativo. El viceministro de Seguridad y Prevención Ciudadana, Endes Palencia, informó que será reforzado el sistema de seguridad en el metro de Caracas. Las medidas responden a los recientes hechos irregulares en sus instalaciones. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, el 6CPC y equipos contra la delincuencia organizada fueron incorporados a estas actividades de acuerdo a las instrucciones emanadas desde el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En enero del año pasado, en enero de 2017, se elaboró y se dio a conocer el Plan Integral de Seguridad de nuestro sistema metro y ferrocarril. En ese plan de seguridad estamos nosotros incorporando la presencia de 1.100 funcionarios de los organismos, en este caso del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, en virtud de algunos hechos que ocurrieron o que se suscitaron en algunos sectores. Se ha ordenado también la presencia del FAE, de la Policía Nacional Bolivariana. El equipo de El Noticiero se acercó hasta las inmediaciones de la estación del Metro de Bellas Artes para constatar de primera mano la situación de la prestación del servicio en el sistema de transporte subterráneo. Usuarios denuncian diversas irregularidades relacionadas al estado de sus instalaciones. Recomiendan hacer mantenimiento a los trenes para mejorar el desplazamiento. Primero, las escaleras mecánicas ninguna sirven. Segundo, está asco, vuelto un asco todo el tiempo. Eso no sirve para nada. Servía anteriormente. Yo estoy de acuerdo que suban al metro, sí estoy de acuerdo que lo suban. ¿El precio? El precio. Mira, la que más es peligrosísima, que a mí hasta bajarse y montarse es en La Hollada y Capitol. ¿Cuál es el problema que tú denuncias principalmente cuando abordas en horas pico? Los robos, la inseguridad. Eso es lo más que nos afecta el día a día.
Como cuando tú te montas a las 6 de la mañana, mira, para entrar te empujan, te sacan hasta la carterita o broma. En contraposición a esto, Palencia presentó un balance que evidencia la reducción de delitos en la ciudad capital. En la parte del distrito capital hemos observado pues cómo el delito de hurto ha disminuido en un 36%. Igualmente lo que corresponde al delito de homicidio, que ha disminuido en un 50%. Entonces, de esta manera, pues nosotros estamos aquí haciendo todas las tareas para evaluar la seguridad del metro. Pese a esta situación, usuarios del transporte subterráneo piden aumentar la presencia de efectivos de seguridad en los andenes a fin de prevenir el alza de los índices delictivos. Asimismo, usuarios de este sistema denunciaron que el transporte superficial tampoco brinda soluciones al problema de movilización que sufren en la Gran Caracas. Oscar Pineda, Televen. 16 detenciones en flagrancia ha realizado la policía de Baruta, en su mayoría por el delito de robo en establecimientos de comida y sus alrededores. La policía de Baruta informó sobre el desmantelamiento de grupos delictivos dedicados al robo, esto luego de un trabajo de inteligencia realizado y que arrojó como resultado las 16 detenciones con medida privativa de libertad. El incremento en el patrullaje en los alrededores de los centros de distribución de alimentos y comercios relacionados en este rubro ha traído como consecuencia estas detenciones. Sí hemos tenido un incremento de situaciones irregulares alrededor. Y que de alguna manera hemos venido atacando. Ayer casualmente lo comentábamos, tuvimos una situación en el Plan Suárez, un robo de un caucho de la parte trasera de un cliente en el establecimiento, dado de alguna manera de forma no habitual. Estamos de alguna manera revisando eso y trabajando mucho sobre ese tema. Obviamente hemos tenido que reforzar esas zonas, es donde hemos tenido la mayor cantidad de capturas, en las Mercedes, en la zona del casco de Baruta, en zonas de alguna manera donde tenemos estos centros de expendio. Coordinan con el Ministerio de Interior y Justicia y otras policías la seguridad del municipio y la capital. El tema de seguridad en este municipio es bandera, es nuestra principal prioridad y que nosotros priorizamos el gasto en garantizar que el municipio de Baruta sea el más seguro del área metropolitana. La policía de Baruta trabaja de forma mancomunada junto a otros organismos de seguridad, montando alcabalas de forma itinerante para combatir el secuestro. Margarita Toledo, Televen. Y en horas de la tarde de este martes se presentó una situación de rehenes en el municipio de Latillo del estado Miranda. Autoridades informaron que tras varias horas de negociación se logró capturar al presunto delincuente. La situación de rehén se desarrolló desde aproximadamente las 4 de la tarde de este martes, cuando el presunto autor material del homicidio de un taxista que se materializó este lunes en la jurisdicción quiso refugiarse en una vivienda de la urbanización Lomas del Halcón del mencionado municipio. Los vecinos, al percatarse de la situación, deciden cercar la vivienda y llamar a las autoridades competentes para que procedan a capturarlo. Es allí cuando inicia la situación de rehenes, que se prolongó por varias horas. Situación que terminó con el ingreso de funcionarios policiales a la vivienda con una orden de allanamiento, procediendo a realizar la captura del presunto delincuente. Esto sin saldo que lamentar. Se pudo conocer que durante el procedimiento actuaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y de Poliatillo. Efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a 4 mujeres con varios kilos de presunta marihuana cuando intentaron ingresar al país. Las mujeres cargaban entirrada en la cintura la droga. Una de ellas se hizo pasar por una guía turística, la cual fue descubierta por no presentar documentación necesaria referente a su empleo. En otro caso, efectivos de la Guardia Nacional capturaron a una pareja que pretendía ingresar al país varios kilos de presunta cocaína en varias maletas. El equipaje fue sometido a rayos X, por lo que descubrieron que se trataba de la presunta droga que estaba escondida en una estructura metálica secreta. Ambos casos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 21 del Ministerio Público. 5 cadáveres maniatados y amordazados fueron localizados dentro de una vivienda en la parroquia El Valle, municipio Libertador de Caracas. El hecho sucedió en el sector en la cuadra de la calle Cajigal del Valle. Vecinos escucharon a las 2 de la madrugada de este martes unos disparos. Llamaron al 6CPC, quienes realizaron el hallazgo de 5 cadáveres maniatados, amordazados, acostados en el suelo, uno al lado del otro, con un disparo en la cabeza cada uno. Las cerraduras de la vivienda no estaban violentadas, por lo que se presume son conocidos de las víctimas. Se espera por la identificación de los cuerpos. Por otra parte, el 6CPC esclareció el homicidio
homicidio de una trabajadora del Ministerio de Salud, Maricet Jesús Quintero, de 40 años, quien fue lanzada desde el viaducto de la carretera vieja Caracas-La Guaira con un disparo. La policía científica determinó que el esposo de la víctima fue el autor del hecho junto a otro sujeto. El motivo: a la mujer la habían ascendido y eso iba a hacer que ella pasara más tiempo fuera de casa. Margarita Toledo, Televen. Un funcionario de la alcaldía del municipio Bolívar del estado Táchira y un soldado del ejército resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en el peaje del portal La Restauradora en Peracal, hacia la frontera con Colombia, cuando el chofer de una camioneta aparentemente se quedó sin frenos y chocó contra un camión de carga y un taxi, dejando sin vida al funcionario. Miembros del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil fueron los encargados de atender a las personas heridas. Por otra parte, la Policía Nacional Bolivariana de la División Terrestre se encargó de las investigaciones para constatar si el hecho ocurrió por una falla mecánica. El soldado fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención inmediata. Hacemos una nueva pausa en la emisión estelar del noticiero. Quédense en nuestra sintonía, enseguida volvemos con más información. Se solicita con carácter de urgencia el medicamento Atacán de 16 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número telefónico 0412-388-5069. Gracias por su colaboración. Entre 1 millón de bolívares y 30 millones de bolívares o más debe invertir una familia, bien sea en la sustitución de los bombillos de su hogar o en una reparación pequeña para la casa. Esto según los precios consultados en diversas ferreterías de la ciudad capital. En las ferreterías de Caracas, un bombillo incandescente cuesta entre 80.000 bolívares y 150.000 bolívares, mientras que uno ahorrador y de luz blanca se ubica entre 480.000 bolívares y 800.000 bolívares, dependiendo de la marca. Un saco de cemento o el denominado superproducto, que es su sustituto, por la escasez de este material desde hace 2 años en el país, tiene un precio de entre 300.000 bolívares y 400.000 bolívares. Las cabillas tienen un costo de 400.000 bolívares. Un galón de pintura se ubica entre 3 millones de bolívares y 5 millones de bolívares. Un saco de pego cuesta 300.000 bolívares y un metro de cerámica sencilla o porcelanato tiene un precio de entre 1 millón de bolívares y 4 millones de bolívares. Actualmente de verdad que es muy difícil y muy cuesta arriba. Hay que ir casi de ferretería en ferretería, llamar y consultar y previamente hacer un estimado, porque de verdad que si no te puedes imaginar los cambios. Quizás para una reparación pequeña en casa, hasta para el mantenimiento de los bombillos. Hay veces que, oye, eso, un simple bombillo, hay gente que se queda admirada de que cuando le das un número de un simple bombillo, crees que con una pequeña cantidad de dinero, no sé, que dices, mira, con 20.000 bolívares o 10.000 bolívares sales a comprar un bombillo y te das cuenta de que no, que la cantidad es 4, 5 y hasta 6 veces esa cantidad que le estás diciendo. Entonces, una reparación muy pequeña, no hay nada pequeño ahorita en la parte de construcción. Ahorita tú comprabas por lo menos un pliego de lija, valía 13 bolívares y ahorita vale 130.000 bolívares. O sea, tú vas para reparar una casa y no te da, porque un puñete de pintura vale 12, 14 millones de bolívares cuando antes valía 700, 800.000 bolos. O sea, ahorita el que vaya a reparar la casa debe ser multimillonario. Entre tanto, los ferreteros de la ciudad capital manifestaron que si bien no siempre deben comprar la mercancía a precio de dólar paralelo, los precios de las mismas han aumentado y por ende las ventas han bajado en más de 60% en los últimos meses. Mira, la clientela bajó muchísimo, bastante. Y acuérdate que este es un ramo ferretero que es casi igual que el de la comida, que si te rompe una canilla tienes que comprarla, juro, porque no puedes, el lavaplatos se te echa a perder, tienes que comprarlo, pero siempre es costoso todo, pues. Mira, el suministro de los materiales está un poquitico escaso. Tú me dijiste algo de las divisas, nosotros no, todo lo compramos en el mercado, pues, en plaza. Nada de dólar paralelo, nada de eso. Y bueno, y aquí estamos luchando para ver si sacamos esto adelante. Pero con la mercancía sí hay problemas. Ante esta situación del sector ferretero en Venezuela, algunos de los encargados de estos negocios en Caracas también manifestaron que han tenido que bajar las santamarías de los mismos para dedicarse a otros rubros o irse del país. Cristal Chopite, Televen.
La producción petrolera en PDVSA Occidente habría caído en más de 60%. Desde la fracción del partido Un Nuevo Tiempo, el diputado Elías Mata aseguró que el país dejó de percibir 20 millardos de dólares. Que la producción actual de PDVSA Occidente es de apenas 315.000 barriles. Si comparamos eso con lo que se producía en el año 2009, antes de que se decretara aquel famoso decreto que expropió todas las empresas de la costa oriental del lago, se producía 890.000 barriles en el año 2009. Es decir, que hemos tenido una pérdida de 575.000 barriles diarios desde el año 2009. Eso verdaderamente es un desastre. Ha perdido alrededor de 20.000 millones de dólares. El diputado Elías Mata aseguró que la falta de mantenimiento e inversión ha afectado las plantas de la petrolera estatal. Por ello, instó al presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, a crear una mesa de trabajo conjunta para frenar la caída de la producción petrolera. Mardoley Prin, Televen. El Frente Müller-Rojas presentó su plan de siembra 2018 con la finalidad de impulsar la producción agrícola en el país. Estaremos nosotros en los estados Guárico, Monagas y Sucre impulsando la siembra de 270 hectáreas de arroz, 200 hectáreas de esta en el estado Guárico y 70 en el estado Sucre. Además estaremos impulsando la siembra de 200 hectáreas de maíz entre los estados Guárico, Monagas y 50 hectáreas de caraota. Se conoció que los referidos rubros serán comercializados en la Feria Agroalimentaria próxima a realizarse durante este año 2018. Por otra parte, pidieron a los titulares de las tierras ociosas cederlos a los agricultores para la producción de alimentos en el campo. La Gobernación de Nueva Esparta calificó como una acción electorera el acuerdo entre el Sindicato de Transporte y el protector del Estado, Dante Rivas. Está ahí anunciadas unas elecciones al presidente. Y yo creo que todos estos anuncios tienen esa finalidad. Tienen pretenden ser más efectistas que efectivas, porque repito, lamentablemente la experiencia lo que nos dice es que las autoridades encargadas de aplicar estas medidas nunca han podido resolver el problema y por el contrario se han encargado de agudizarlo. Dubén lamentó que en las mesas de trabajo que se concretaron no haya sido convocado el Ejecutivo Insular, cuando alega que han tenido puentes de comunicación para aportar propuestas a este problema. Insistió en que debe dejarse a un lado el interés político por encima del de la colectividad. Otra de las situaciones que les preocupa al Ejecutivo Regional es la inseguridad y el sector salud, por lo que hacen un llamado al Gobierno Nacional a que se les tome en cuenta para así buscar soluciones a esta problemática. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Donald Trump nombró a su ex asesor Brad Parscale como jefe de campaña con la que buscará la reelección en el año 2020. En breve, el panorama internacional. Se necesita ciclofosfamida en ampollas de 1 miligramo, adriamicina en ampollas de 1 miligramo y solumedrol de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números telefónicos 0426-406-5188 o al 0412-950-2367. Gracias. Otro servicio público es que se necesita con urgencia para paciente con toxoplasmosis y meningitis penicilina cristalina sódica de 1000 unidades. Quienes deseen ayudar o brindar información al respecto, favor comunicarse al teléfono de contacto 0414-155-4050. Gracias. El gobierno colombiano señaló que el nuevo ataque del Ejército de Liberación Nacional contra una caravana del ejército impide el reinicio de los diálogos de paz en Quito, Ecuador. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, informó que la emboscada con explosivos provocó la muerte de 5 militares. El suceso se efectuó en una zona rural de la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Rivera agregó que los actos de la guerrilla del ELN son incoherentes, pues esta semana anunciaron un cese al fuego debido a las próximas elecciones legislativas. Y el ejército ruso acusó a los rebeldes sirios de lanzar una ofensiva contra las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad durante la tregua humanitaria decretada por Moscú. El Centro Ruso de Reconciliación de los Beligerantes, ubicado en Siria, informó que el ataque se generó en Guta Oriental.
Estas acciones se vieron acompañadas de intensos fuegos de artillería. Moscú también acusó a los combatientes de haber disparado morteros en el pasillo humanitario entre Arasta y Duma, en el este de Damasco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a su ex asesor Brad Parscale como jefe de campaña con la que buscará la reelección en el año 2020. Según Parscale, se dedicarán a construir una infraestructura para la carrera electoral que proporcionará apoyo a candidatos republicanos en las elecciones legislativas de este año, en las que se renovará la Cámara Baja y parte del Senado. Israel dio marcha atrás a las polémicas medidas legales y fiscales que descendieron el cierre de la Basílica del Santo Sepulcro por parte de los responsables de las iglesias cristianas en Tierra Santa. El proyecto de legislación israelí preveía expropiaciones de terrenos de las iglesias e imponía la cancelación de tasas inmobiliarias locales por primera vez desde la fundación del Estado judío hace 70 años. El suizo Roger Federer ganó hoy por quinta ocasión el premio de Lorenz al mejor deportista del año, superando a su máximo rival Rafael Nadal y al portugués Cristiano Ronaldo. El suizo logró los primeros 4 reconocimientos de forma seguida entre los años 2005 y 2008. Este galardón se entregó en el Salón de las Estrellas del Sporting Monte Carlo. Cambiamos de disciplina. El NBA Dwyane Wade reveló que le conmovió saber que el venezolano Joaquín Oliver, estudiante asesinado en el tiroteo en la secundaria de Florida, fue enterrado con una camiseta que llevaba su nombre. Los padres del joven venezolano manifestaron que su hijo fue enterrado el pasado 17 de febrero con el dorsal del jugador del Miami Heat. Wade expresó haberle llevado a su vida será algo memorable, destacando el aprecio de varios jóvenes por su trayectoria. En la próxima parte, lo actual. Feliz noche, Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mil y les recuerdo que a esta hora puede continuar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Les presento las informaciones del arte y el espectáculo a través de esta cápsula informativa. Adelante. Les contamos que Víctor Manuel dio a conocer la fecha del lanzamiento de su próximo álbum que llevará por título 25/7. A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó un video que resume toda su carrera musical y compartió las fechas de su disco, argumentando que estará disponible en el mercado el próximo 23 de marzo de este año. De esta forma, el intérprete celebrará sus 25 años de carrera artística. Y ahora les contamos que la casa disquera de la agrupación CNCO publicó la portada de su próximo álbum. A través de las redes sociales se dio a conocer el nuevo disco de la banda, el cual llevará por nombre CNCO. Recordemos que su primer lanzamiento salió en el año 2016 y se tituló Primera Cita. Todavía no se sabe la fecha exacta de su segunda placa discográfica, pero se tiene previsto que será para este 2018. Y les contamos que Thalía sorprendió a sus fanáticos por su nuevo cambio de look. La cantante y actriz mexicana compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con el cabello completamente morado. En la imagen, la artista bromeó en sus redes sociales al intentar parecerse a la socialité Kim Kardashian. Por este motivo, posteó lo siguiente: y que se distrae Kim y le bajo la peluca, por lo que no se pintó el cabello. Además, agradeció a la persona que le hizo este trabajo y dio a conocer que ya tenía 4 meses con esta imagen, pero no la había publicado aún. Pasamos a otra noticia y les contamos que Angélica Vale actuará en una nueva producción de Televisa. La actriz de 42 años de edad será la protagonista de Y Mañana Será Otro Día, de Carlos Moreno, una historia escrita por Marta Carrillo y Cristina García que trata de una mujer que ha dedicado su vida al trabajo dejando de lado su aspecto personal. Vale expresó su regreso a la pantalla chica con el siguiente mensaje: regresar a Televisa me hace sentir completa y privilegiada, y más porque es una comedia en la que no queremos caer en la farsa, sino que nos vamos más por la novela rosa, ligera y romántica.
Y Kevin Smith contó que sufrió un ataque cardíaco. El director estadounidense dio a conocer en su cuenta de Twitter que este fin de semana tuvo un infarto múltiple mientras filmaba para su stand-up Kevin Smith Live. Afortunadamente, el artista reaccionó a tiempo, por lo que abandonó el show para acercarse a un centro médico y ser atendido por profesionales. En la red social, el intérprete expresó lo siguiente: el doctor que me salvó la vida dijo que tenía una de mis arterias coronarias bloqueada al 100%. Si no hubiera cancelado el segundo turno del show para ir al hospital, habría muerto esta noche. Por ahora, aún sigo en la tierra. Y un día como hoy, 27 de febrero, pero en el año 1932, nació la actriz británica Elizabeth Taylor, quien estaría cumpliendo 86 años de edad. La artista desarrolló su carrera en Estados Unidos por más de 60 años. Adquirió popularidad protagonizando películas de Hollywood como La cadena invisible, Alma rebelde, Las rosas blancas de Dover, La gata sobre el tejado de Zinc y Cleopatra. Es recordada como una de las más grandes divas del séptimo arte. Ganó 3 premios Oscars, 5 Globos de Oro, 3 premios BAFTA y David de Donatello. Y de esta manera finalizamos el recorrido por el mundo del entretenimiento. Será hasta mañana en una nueva emisión de Lo Actual de este su noticiero Televen. Feliz noche, Venezuela. Amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de la presente emisión estelar de El Noticiero. Agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Los invitamos a continuar disfrutando de la programación que les ofrece Televen. Tengan todos buenas noches.